Evangelio según San Marcos, nos ponemos en pie en el capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó Jesús sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Son varios eventos que se avecinan dentro de todo este mover de Jesucristo para días antes de su muerte. Jesús fue el único que sabía que tenía que morir un día en especial. Nosotros nunca sabemos. La mayoría de nosotros hemos sabido, escuchado, tal vez hemos tenido personas cercanas a nosotros que días después, cuando nosotros nos enteramos que ha partido o ha fallecido, algunos dicen: entiendo por qué estaba actuando de esa manera, pero la persona no sabía que iba a partir y empezó a dejar todo organizado. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero si usted ha tenido esa experiencia, cuando pasan los eventos es que dice: ya entiendo. Fue lo mismo que le pasó a los discípulos de Jesucristo y a todo el pueblo. Jesús está días antes aquí. El texto que acabamos de leer es el evento en el cual Jesús está dando cumplimiento a una promesa. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, adelante un poco la escritura, hay unos eventos que marcan los últimos días antes de Jesús, su partida. El capítulo 11 de Juan habla de un evento muy marcado. Juan, el discípulo, es el único que registra este evento: la resurrección de Lázaro, la muerte de Lázaro y su resurrección. Este evento ocurre días antes de empezar la semana o los días de la Pascua. Jesús resucita a Lázaro, todos conocemos la escritura. En el verso 45, muchos de los judíos, cuando Juan utiliza la palabra muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron. Eran judíos realmente. Creyeron lo que había sucedido. Entonces los principales, verso 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Jesús había incrementado las señales antes de la partida de la tierra. Entonces, verso 49 dice la escritura: Caifás y todos los reunidos dijeron esto: si le dejamos así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y destruirán, piensa conmigo, nuestro lugar.
santo y nuestra nación. Caifás era el sumo sacerdote de turno, Anás era su suegro, Anás y Caifás. Anás fue sacerdote antes de que su yerno Caifás fuese el sumo sacerdote. Anás retrocede, su vocación de sumo sacerdote se la entrega a su yerno, pero no fue una movida espiritual, sino fue una movida política, porque Roma estaba sobre Israel y Roma era quien dirigía todos los destinos de los judíos. Y ellos pusieron a Caifás más por una movida política. Anás también aceptó, pero Anás siguió detrás, moviendo, como dicen, todo por detrás, las cuerdas. Tenía la autonomía. Anás era más poderoso que ni el mismo sumo sacerdote Caifás. Anás era demasiado rico, se había enriquecido debido a las cosas que ahora vamos a ver. Caifás entonces dice esas palabras: van a venir contra nosotros y los romanos destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban más interesados, en primer lugar, escúchenme bien, en una posición de cuidar el templo, pero más que el templo era lo que ellos estaban teniendo: el abuso financiero, las malas doctrinas, las malas enseñanzas. Tenían un control férreo sobre los judíos, sobre todos los demás del pueblo. Ellos ya no operaban en milagros, no habían señales, todas las cosas se habían vuelto un ritual. Era algo seco. El ir al templo era una rutina, iglesia. El ir a la iglesia se había vuelto una rutina, o al templo se había vuelto una rutina común y corriente. Solamente para ofrecer un sacrificio, para celebrar unas fiestas. Y eso era lo que había acontecido en ese entonces. Las personas se habían vuelto demasiado rutinarias, pasivas en cuanto a la búsqueda de Dios. Era normal todo. El templo lo habían convertido en todo menos lo que era realmente el templo. Lugar para animales, corrales. Todo había sido invadido de una manera triste y lamentable. Jesús, cuando inicia su ministerio, devuelvo hacia el capítulo 2 del evangelista San Juan. Juan relata paso a paso los primeros días de Jesucristo, de su llamado, de su ministerio, su vida ministerial. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él. Verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Verso 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Capítulo 2, verso 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Nota la secuencia que San Juan está hablando día a día. Fueron los primeros días en que Jesús sale a la vida pública del ministerio. Verso 13, vaya conmigo. Juan, capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las monedas, y volcó las mesas. Y dijo Jesús a los que vendían palomas: quitad de aquí esto,
Y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Guarde esas palabras. Diga, casa de mercado. Son palabras fuertes, son de Jesús. El templo lo habían vuelto, lo habían convertido en eso, en un mercado. Creo que la mayoría estamos muy relacionados con los mercados públicos o abiertos. Aquí creo que hay uno, muy famoso, por cierto. Algo así similar, escúcheme bien, traslade ese lugar. ¿Ya usted lo tiene en su mente? Ya saben de cuál es ese hablando, ¿no? A donde se consigue de todo. Tiene varios nombres. ¿Ya lo tiene en su mente? Sí. Traiga todo eso para acá. Métalo acá. Métalo aquí en este lugar, en el santuario. Eso era lo que había en aquel entonces. Anás había vuelto el templo de Dios de esa manera, unido a todos los sacerdotes que de turno estaban por mes. Por mes habían 2,000 sacerdotes. En el año 24,000 sacerdotes interactuaban. La ida de cada judío al templo acontecía a los 12 años de edad en el caso de los varoncitos. Los varones podían ir al templo a la edad de 12 años, entrar al templo y entrar a las sinagogas. Jesús, ustedes recuerdan que la historia, los evangelios nos narran, cuando Jesús y sus padres fueron al templo, Jesús tenía 12 años y a esa edad fue que subió al templo, un niño de 12 años, y Jesús entró allá. Y todo ese ambiente de animales, de corrales, de hombres cambiando dinero, Jesús lo empezó a mirar desde los 12 años. ¿Se puede usted imaginar cómo se sentía Jesús? El celo que había en su corazón por la casa de su padre. Desde los 12 hasta la edad de 30 años, 18 años Jesús estaba esperando hacer algo. Y aquí en Juan lo encontramos, en el capítulo 2, verso 13, que Jesús al inicio de su ministerio, lo primero que hace, escúcheme bien, es, dígalo, limpiar el templo. La primera salida de Jesús, cuando Él emerge al ministerio, a la vida pública, lo primero que hizo fue ir ¿a dónde? Al templo, para limpiarlo. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos un templo. Sí. Que somos templo del Espíritu Santo. Jesús, desde los 12 años hasta la edad de 30 años, tenía eso en su corazón guardado. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido a veces en algún momento con tanto deseo de poder decirle a alguien algo que nosotros hemos visto, ¿verdad? De decirle, mira, estás mal, estás caminando mal. Pero hemos tenido que esperar, ¿verdad?, el tiempo. Y Jesús por 18 años estuvo esperando el tiempo. En esa primera entrada, dice la Escritura que Jesús empieza, verso 15, a hacer un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas, bueyes, animales, monedas, cambistas, lo tiró todo. Agarró un azote, un látigo. Para aquellos que dicen que Jesús es manso y humilde y que Jesús aguanta todo. Que Jesús me tiene paciencia. Para aquellos que dicen que Jesús es bueno y es amoroso. Jesús esperó, iglesia, esperó
esperó. Es lo mismo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Él espera. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando el Señor por usted? Entra Jesús al templo y lo primero que hace es limpiar el templo. Desde el mismo momento en que Jesús entra a nuestra vida, empieza Él a limpiarla. Ahora regresamos a nuestro texto original. La Escritura nos dice en San Marcos, capítulo 12, de San Juan, en el verso 1, capítulo 12. Juan dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Allí estaba Lázaro, el que había estado muerto. Miren esto. 6 días antes de la Pascua, eso equivale al domingo. La Pascua era el viernes, 6 días. Entonces, Jerusalén estaba llena completamente. Estaba full, como dicen algunos. No había espacio. Un promedio de más de 10 veces la ciudad se llenaba de lo acostumbrado. El historiador Josefo dice que se calcula que podían haber un promedio de 3 millones de habitantes en una sola ciudad como Jerusalén. Debido a eso, entonces, para esa época se hacían edictos por parte de los sacerdotes principales para ampliar el lugar donde se podían quedar, porque la Pascua había que celebrarla en el lugar donde se tenía que hacer, que era Jerusalén, en el templo. Y debido a que iba tanta gente, entonces la gente no cabía. Escúcheme bien, algunos se quedaban afuera del templo, porque adentro no se podían quedar. Entonces se quedaban afuera durmiendo, acampando durante una semana con anticipación. Algo similar como lo que ocurre el día de Acción de Gracias, el siguiente día, el viernes, el famoso día conocido como el Viernes Negro. Algo similar sucedía aquí en la Pascua. La gente se iba con anticipación. Debido a eso, Betfagé y Betania entonces fueron también ampliadas como ciudades en la cual las personas podían ir a descansar. Y Jesús tenía en Betania su lugar de descanso para ir a Jerusalén, porque él no tenía casa. Recuerden que él no tenía casa, tenía sus amigos. Y allí dice la Escritura que llegaba Jesús porque no había lugar. Todos los hoteles, los lugares de descanso estaban ocupados, y quienes gobernaban y dirigían todos esos hoteles, si pudiésemos decir, o casas de hospedaje, eran los sumos sacerdotes. En ese caso era Anás y Caifás, que tenían todo el control. Era un monopolio fuerte, incluyendo con los fariseos. Ellos eran dueños de todo eso. La gente iba allá y abarrotaba todos los lugares, y Jesús entonces tenía, por la gracia de Dios, como su Padre, a sus amigos a donde irse a quedar. Allí Jesús estaba sabiendo lo que le iba a acontecer, y en medio de eso entonces allí llega a este lugar, y la Escritura nos dice que María empieza a ungirlo. Sus discípulos no sabían lo que iba a pasar y lo que estaba sucediendo. Jesús ya se estaba acercando a los días de su muerte, y entonces está en esa casa. Le han hecho una cena, lo están preparando, porque para ese entonces los corderos se estaban preparando ya también en las casas, en los hogares. La gente hacía esto, y allí a Jesús, María que está ungiendo a Jesús, porque Jesús necesitaba, escúcheme bien, como nosotros, amigos, porque se estaba llegando el momento y la agonía de su dolor y de su muerte, su sacrificio, y entonces él fue a donde sus amigos. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, necesitamos un amigo. Allí en esa difícil situación encontramos a un hombre de sus discípulos, Judas, avaro, critica lo que se está haciendo, porque este perfume no fue vendido por 300 denarios. Pero ese hombre no sabía lo que estaba sucediendo, porque era profético, estaban ungiendo a Jesús.
El domingo entonces Jesús se queda ahí y al día siguiente, lunes, Marcos capítulo 11, el texto inicial, Jesús le dice a Pedro y a Juan que vayan a traer a un pótrico o a un burrito. Lo prepararon. Y Jesús entonces sube en esta procesión al templo. Y todo empieza a acontecer. La gente, cuando escuchan que viene Jesús, empezaron a gritar Jesús. ¿Y cómo es que se desata todo este oleaje entre la multitud que había? Porque eran miles, eran millones. Los que habían ido a la resurrección de Lázaro, los judíos que estaban ahí, escucharon que Jesús había resucitado a Lázaro. Y entonces eso se diseminó como pólvora o como el aire, llevando todas las buenas nuevas de que era Jesús el que había resucitado a Lázaro. Entonces la gente, cuando escucha que sucedió ese milagro, dijeron: este es el Mesías. Porque nadie ha hecho eso. Ninguno ha hecho esas señales como este hombre. Ese es el que necesitamos. Juan nos dice que entonces los judíos principales, sacerdotes, dijeron: tenemos que mandar a matar a Lázaro. Pobre Lázaro. Acababa de resucitar y ya lo mandaban a matar otra vez. Porque la gente de Jerusalén, o los que iban, los peregrinos, entonces en lugar de irse para Jerusalén a peregrinar, se fueron todos para Betania a ver y a conocer a Lázaro y a Jesús. Jesús hizo todo esto con un propósito. Jesús estaba gestando, estaba orquestando todo esto para su entrada a Jerusalén. Cuando esto sucede, entonces aquí en el texto de Marcos, entonces cuando Jesús sube al burrito, y el burrito iba dirigido también, y entonces todos los que supieron que Jesús era el que había resucitado a Lázaro empezaron a gritar: este es el Mesías, este es el que nosotros necesitamos, este es el que nos estará librando de Roma. Los judíos estaban esperando, era un rey que los viniera a liberar de Roma. Ellos lo único que deseaban era que les removieran la esclavitud de Roma. Y allí se empezó a desatar esa euforia tan fuerte, era un estruendo. Y allí toda la gente empieza a confesar el nombre de Jesús. Y se cumple la promesa y la palabra profética, que todos tendrían que confesar que Jesús era el Rey y era el Mesías. Todos los que estaban allí en Jerusalén, nadie se quedó sin confesar el nombre de Jesús, diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Rey esperado. Igualmente pasará también con Jesucristo en su segunda venida. Dice la Escritura que toda rodilla se estará doblando y estará confesando que Jesús es el Rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que sucedió en la entrada a Jerusalén. Jesús tenía dos opciones. El pueblo vino a agarrarlo. Juan capítulo 5 nos habla que él alimentó a 5,000 hombres, una multitud con 5 panes y 2 peces. Y entonces la gente quiso venir a agarrarlo para ponerlo como rey. Y Jesús, dice la Escritura, que se separó, se aisló. Jesús tenía dos opciones. La primera era la cruz del Calvario. Decepcionar a todos aquellos que estaban viéndolo como rey. O, segundo lugar, ceder a los deseos
del pueblo y ser el rey de ellos. Es lo mismo que pasa hoy en día para las personas. Usted tiene dos opciones: ceder en sus deseos, morir a esa naturaleza, o ceder a los caprichos de sus amigos, o ceder a los deseos del maligno. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer, y Él dijo: yo tengo que ir a la muerte, a la cruz, para traer libertad y traer redención. Miles y miles querían a Jesús como el rey para que los liberara de Roma. Jesús, su principal objetivo es entrar en la vida de cada uno de nosotros. Jesús, escúcheme bien, su objetivo principal era ese: entrar al templo. Él no vino para liberar a los judíos de Roma, porque el problema no era Roma. El problema era el templo, que lo habían convertido en un mercado, en una plaza pública. Muchos quieren un Jesús como ese, que le arregle los problemas. Pero Jesús quiere primero entrar a tu vida, a tu templo, a sacar todo lo que está ahí. La multitud que estaba, escúcheme bien, tendiendo sus mantos, no eran mantos nuevos, eran mantos viejos. Era ropa que ellos se despojaban. No era una alfombra hermosa ni nueva, era la ropa de ellos, que se la quitaban, la tendían. Aclamando a Jesús como el Mesías, como el Rey. Él vino para ser Rey de nuestras vidas. Ellos pensaban que Jesús venía a libertarlos temporalmente del yugo. Pero como Jesús no accedió a sus deseos, al yugo de la esclavitud romana, entonces, de la misma manera como amaron a Jesús, le odiaron también. El día lunes Jesús entra al templo. Jesús fue proclamado rey, pero ellos no sabían que lo que estaban haciendo era profético, porque el día lunes, estudiantes de la Biblia, era el día en que se seleccionaba el cordero. Y ellos, de una manera profética, estaban seleccionando a ese cordero. Estaban diciendo: este es el cordero. Pero ellos lo estaban viendo como rey, pero era cordero. El día lunes, de acuerdo a la tradición judía, en cada familia se seleccionaba el corderito. Y ese día fue el que seleccionaron a Jesús. Marcos nos dice que Jesús entró allí. En el verso 10, los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir salva ahora. Sálvanos ya. No queremos esperar. Estamos cansados de este yugo de Roma. Como la mayoría de las personas dicen: yo quiero esto ahora. Yo necesito esto ya. No hay tiempo. Han sido años de espera. Y Hosana, empezaron a gritar: Hosana, Hosana. Durante estas fiestas principales se acostumbran a cantar los salmos, desde el Salmo 103 hasta el Salmo 118. Halel se llama, es lo que se conoce como Halel, gritar. No solamente era Hosana, estaban pidiendo a ese rey y estaban felices porque al fin apareció el rey que ellos andaban necesitando, y por eso decían: Hosana al hijo de David, porque David fue conocido como uno de los mejores reyes, quizá el único, y así es, un hombre guerrero. David, la historia nos dice cómo era David. Entonces la escritura nos dice: ellos sabían que Jesús tenía que venir de la línea de descendencia de David, entonces tal cual el padre, tal el hijo. Si David fue violento y eso acababa con los demás enemigos del pueblo de Israel,
cuanto más este que tenemos aquí ahora. Por eso decían, este es el que necesitamos. Pero Jesús no iba a ser un rey físico o natural. Jesús es un rey espiritual.